Estos ejercicios de agotamiento son bastante sencillos, ¿verdad? Hay algunos que son combinados, pero realmente no es gran dificultad la que se tiene, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el 1, vamos a ver cuánto nos da tiempo realizar. Yo considero que unos 3 o 4, ¿verdad? Que podamos terminar, pero sí les voy a pedir a ustedes que me vayan ayudando con la determinación de los valores, ¿verdad? De la tabla, porque no tengo los ejercicios resueltos. Entonces, vamos a ir trabajando. Entonces, sí les voy a pedir a ustedes que me vayan ayudando. Entonces, aquí ya tengo yo el primer ejercicio. ¿Qué me dice? Una mina de níquel en el departamento de Izabal se ha venido explotando durante 12 años y ha generado durante este tiempo una producción de 700,000 quetzales anuales y se estima que podrá generar la misma cantidad por otros 8 años. El costo de adquisición de esta mina fue de 5,250,000 y los inversionistas esperan obtener una tasa de rendimiento del 14%. Y el fondo de reposición se acumula una tasa de interés del 16% anual capitalizable semestralmente. Al final de los años de producción se estima un valor residual de 45,000 quetzales. Los inversionistas analizando la producción anual necesitan determinar si realmente están obteniendo la tasa de rendimiento del 14%. Caso contrario, ¿cuánto debieron pagar por los derechos de explotación de la mina? Aquí entonces nos está indicando, ¿verdad?, que ya están explotando esa mina y que ellos esperan obtener el 14% de rendimiento, ¿verdad?, de tasa de rendimiento. Entonces quieren ver si con la cantidad del valor que ellos compraron esa mina, les está generando ese rendimiento del 14%, ¿verdad? Y si no, ¿cuánto tenían que haber pagado por esos derechos de explotación? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a trabajar acá en este ejercicio número 1? ¿Qué dicen? Jóvenes. Estamos buscando una tasa de rendimiento cuando existe valor residual. Muy bien, gracias. Exactamente, acá lo que nos está indicando, ¿verdad?, el ejercicio es que lo primero que vamos a determinar es si realmente genera ese 14%, ¿verdad? ¿Qué datos son los que nos da el ejercicio para determinar ese rendimiento de la tasa de rendimiento? Primero el valor actual, que son 5,250,000. Muy bien. Luego el rendimiento anual, que serían 700,000. Tenemos exactamente el rendimiento anual, ¿verdad?, que nos dice que ha generado 700,000. ¿Qué más? Luego tenemos el valor residual D mayúscula, que sería 45,000. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos J, que es 16%. Ajá. N20. N20. ¿Por qué N20? Nos dice el ejercicio acá que se ha venido explotando durante 12 años, ¿verdad? Y se podrá generar la misma cantidad por otros años, otros 8 años más. Quiere decir que el plazo total de la explotación sería esos 12 años que ya pasaron más 8 que todavía pueden seguir generando esa producción, ¿verdad? Entonces tenemos
n con 20. Muy bien. ¿Qué más? Nos falta M. Nos dice M es 2. capitalizable semestralmente, ¿verdad? Gracias. Y vamos a determinar entonces la tasa de rendimiento. Si genera ese 14 o no, ¿verdad? Que es lo que le interesa en este análisis, ¿verdad? Entonces tenemos que vamos a buscar la tasa de rendimiento cuando existe valor residual. Entonces tenemos aquí la fórmula. Yo la voy a agregar acá. Y para mientras yo les voy a pedir a ustedes que inicien a trabajarlo. Entonces tenemos que es R más D por 1 más J dividido M elevado a M menos 1, ¿verdad? Dividido 1 más J dividido M elevado a M por N menos 1. Y todo esto va a ser dividido el valor actual. Menos 1 más J dividido M elevado a M menos 1. Dividido 1 más J dividido M elevado a M por N menos 1 otra vez, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la fórmula. Creo que se me olvidó. Vamos a ver. Permítame un momentito. Vamos a ver. Quiero ver algo. Bien, entonces tenemos aquí las fórmulas, ¿verdad? Se me había olvidado. Vamos a buscar cuando existe valor residual y utilizamos tasa de rendimiento, ¿verdad? Que sería esta la fórmula a utilizar, que es la que yo acabo de copiar acá, ¿verdad? Entonces, trasladamos los datos y vamos a tener $700,000 más el valor residual, que sería 45,000 por 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 menos 1. 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la m por n, que sería 2 por 20 menos 1. Y esto dividido
Vamos a usar las líneas de acá porque si no se me va por un lado esto. Dividido el valor actual, ¿verdad? Que sería el valor que pagaron. Tenemos 5.250.000. Menos. Esto es lo mismo que tenemos en la otra parte, entonces solo lo vamos a copiar. Dividido 1 más 0.16 dividido 2. 2 por 20 menos 1. Operemos, por favor. Y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto nos da la respuesta, chicos? Licenciada, a mí me dio 0.12 53 73 01 86. Entonces sería 12.54. Sí, ¿Sí? Muy bien, gracias, muy amable. ¿Cuánto les dio a los demás? Lo mismo, licenciada. ¿Mismo? Muy bien, gracias. Entonces nos dice acá, analizando la producción anual, necesitan determinar si realmente están obteniendo el rendimiento, la tasa de rendimiento del 14, ¿verdad? Y analizando los datos nos da resultado que estaría generando 12.54, o sea que no está generando el 14% que ellos esperan, ¿verdad? Quiere decir que se pagó de más por esa mina, más del valor que realmente es para la explotación de esa mina, ¿verdad? Entonces, nos dice, caso contrario, cuánto debieron pagar por los derechos de explotación de la mina. Entonces, tenemos que, como no genera el 14%, vamos a determinar cuánto tenían que haber pagado por el valor de esa mina, ¿verdad? No eran los 5.250.000 como vemos acá. Entonces, vamos a determinar el valor de la mina.
Vamos a tomar entonces 700,000 el valor residual 45,000, J con 0.16, M 2, N con 20 y el rendimiento que ellos esperan, ¿verdad? 14. Y vamos a utilizar la fórmula de determinación de valor actual. Vamos a ver si la tenemos acá. Creo que sí. Que no la encontraba. Tenemos entonces 700,000 más 45,000 por 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 menos 1 dividido 1 más 0.16 dividido 2 elevado a 2 por 20 menos 1 dividido la tasa más 1 más 0.16 dividido 2 elevado a la 2 menos 1 dividido 1 más 0.16 elevado a la 2 por 20 menos 1. Licenciada, la respuesta es 4.731.239.61. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Me puede repetir la respuesta, por favor? Muy bien, dice 4.731.239.61. Punto 61.
Muy bien, gracias. Vamos a esperar un momentito a ver si alguien ya llegó al mismo resultado. ¿Tiene otra respuesta? A mí me dio lo mismo, Liz. ¿Ya lo mismo? Muy bien, gracias. Bien, entonces aquí estaríamos respondiendo que no tenía que pagar los 5 millones, ¿verdad? Que nos indica acá arriba, 5.250.000, sino que el valor de la mina tendría que haber sido 4.731.239.61. ¿Alguna duda? ¿No? No, licenciada. No, licenciada. Gracias. Veamos entonces el siguiente. El siguiente ejercicio nos dice, una empresa depositó en una cuenta de ahorros hace 12 años la cantidad de 500.000. Luego, 5 años después del primer depósito, efectuó otro por la misma cantidad. Dichos depósitos devengaron una tasa de interés del 10% anual capitalizable 4 veces en el año. El día de hoy, con lo acumulado en la cuenta de ahorros, adquieren los derechos de explotación de la mina, que producirá durante 20 años y al final del periodo de explotación tendrá un valor de 200.000. El fondo se constituye a una tasa de interés del 10% anual capitalizable 4 veces en el año y desean obtener una tasa de rendimiento del 15%. ¿Cuál será el rendimiento o producción anual que generará esta mina? Aquí nos están solicitando que determinemos el rendimiento anual que va a generar la mina, ¿verdad? Pero nos están indicando que el valor con el que compraron la mina es un valor que tenían acumulado, ¿verdad? En una cuenta de ahorros. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar primero en este ejercicio? Calcular el monto Ajá, vamos a calcular el monto y ¿cómo lo vamos a trabajar? con una anualidad constante. ¿Será una anualidad? Mm, ¿Qué dicen los hay que compañeros? hacer 2 veces lo del interés compuesto. Ok, ¿qué dicen los demás? Yo también pensé que era nulidad constante, Liz. Muy bien. Nos dice, depositó en la cuenta de ahorros hace 12 años, 500.000. 5 años después de haber hecho ese depósito con el que aperturó la cuenta, ¿verdad? Efectuó otro por la misma cantidad, 500.000 otra vez. Pero solo eso, ¿verdad? No nos dice cada uno, ¿verdad? O por Sí, tanto tiempo, ¿verdad? Entonces es correcto lo que dice el compañero. Lo vamos a trabajar por separado con interés compuesto, ¿verdad? Porque es solo una cantidad, ¿verdad? Una fue hace 12 años y el otro fue 5 años después de ese primer depósito que se hizo. Entonces lo vamos a trabajar con interés compuesto. Entonces tenemos acá en los datos, vamos a tomar como principal esos 500.000, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a tener de N? 17. ¿Será 17? ¿Qué dicen los demás? 7 años. 7. Trabajemos primero el de 12 años, ¿sí? Dice, hace 12 años, ¿verdad? Que depositaron en una cuenta de ahorros la cantidad de 500.000.
Entonces, nos dice también que devengaron una tasa de interés del 10% capitalizable 4 veces en el año. Entonces, tenemos 0.10 capitalizable 4 veces. Entonces, vamos a buscar un monto, ¿verdad? Entonces, tenemos que el monto es igual a 1 más J dividido M elevado a M por N, ¿verdad? Si no estoy mal, recuérdenme la fórmula, por favor. Me faltó P. Licenciada, yo tengo una duda. Sí, es que Diga, ¿No debería de ser eso solamente por 7 años? Calcular ahí el monto y luego ese monto se vuelve principal para los siguientes 5 años. con los otros 500,000 sumados. Ajá. Sí, lo podemos hacer también de esa forma. Cualquiera ya. de las dos, ¿verdad? Sí, es correcto. Gracias. Es correcto como ustedes lo estaban diciendo. Entonces, por eso me habían mencionado los 7 años, ¿verdad? Sí, tienen razón. Pero sí, cualquiera de las dos formas estaría bien. Entonces, tenemos 1 más 0.10 dividido 4 elevado a M, que es 4, por N, que es 12, ¿verdad? ¿Cuánto nos da ese resultado, jóvenes? Aunque estoy viendo acá que me hablaban de 7 años. Aquí, si ustedes quieren llevarlo a la fecha del otro pago, tiene que ser 5 años, porque me dice, hace 12 años se depositó 500,000. Luego, 5 años después del primer depósito, se efectuó otro. Entonces, tendríamos que llevarlo a 5 años. Sumamos Sí, los licenciada. valores y lo llevamos a 7, ¿verdad? ¿Cuánto nos da, chicos? $1,635,744.78. 635,000. 744.78. .78. Muy bien, gracias. Verifiquemos los valores, chicos, por favor. Entonces, hacemos lo mismo con el otro depósito, ¿verdad? Yo aquí, entonces, sí le voy a poner 7 años, ¿verdad? Entonces, voy a tomar como principal el otro depósito, que son 500,000, y el tiempo aquí sí yo le voy a colocar 7, ¿verdad? Porque fue 5 años después. Entonces tenemos la tasa y la capitalización. 4 también. Entonces lo mismo, ¿verdad? 500,000 por 1 más 0.10 dividido 4 elevado a 4 por 7. Ustedes me indican cuánto da. Dan 998,247.51. 998,247 puntos. 51. 51. Muy bien, gracias. Muy bien, ahí tenemos entonces los valores acumulados de cada depósito, ¿verdad? Entonces, lo acumulado en la cuenta sería el total de estos dos valores, la suma, ¿verdad? De estos dos valores que acabamos de determinar. Y me dice el ejercicio, el día de hoy, con lo acumulado en la cuenta de ahorros, adquieren los derechos de explotación de la mina. Quiere decir que ¿cuánto les costó la mina? La suma de estos dos valores, ¿verdad? Ese sería el valor actual de la
mina. Y se quiere saber el rendimiento o producción anual que generará. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar esos valores, ¿verdad? Y vamos a agregar aquí como datos 3, el valor actual. ¿Cuánto nos da la suma? Licenciada, Dígame. ahí no habría que determinar un nuevo monto por los primeros 500,000, porque como pasaron 5 años más, o sea, se determinó un monto por los 12 años, ¿verdad? El Pero primero. luego ese dinero, ajá, luego Ahí ese está por dinero yo 12 entiendo que años. se, ajá, y luego ese dinero se volvió a quedar en la cuenta y pasaron otros 5 años. Entonces no sé si ahí tendría que determinarse otro monto, tomando en Eh, cuenta como principal el 1,635,000 y lo demás. es que me dice, hace 12 años se hizo el depósito. 5 años después del primer depósito. O sea, 5 años después de haber hecho el depósito hace 12 años. 5 años después de ese depósito que se hizo, hicieron otro. Entonces, durante esos 5 años ya no hicieron ningún depósito, ¿verdad? Hasta que realizaron otro de 500,000. Entonces, el tiempo que ha pasado en total es 12 años, nada más. Y 5 años después de haber hecho esos 500, hicieron otro depósito de 500, que es el que tenemos acá como datos 2, donde solamente le vamos a tomar n con 7, porque ya habían pasado 5 años del primer depósito. Ahí ya no hay más tiempo, solo 12 años, porque nos dice hace 12 años. Y Sí, hoy sí. nosotros estamos analizando que han pasado 12 años. Y hoy mismo estamos con la cantidad acumulada comprando esa mina. Ah, No sé sí, ya. si Realidad me comprende. 7, ¿verdad? ¿Perdón? La otra anualidad sí quedó con 7, ¿verdad? Sí, la otra sí quedó con 7. Ah, sí, sí. Sí, ya lo entendí. Gracias. Muy bien. Como ya habían pasado 5 años, ¿verdad? Yo no puedo tomar 7, 12, perdón, a esos 12 le tengo que quitar 5 años, por eso me quedo con 7. ¿Cuánto tenemos de valor actual? La suma de esos dos montos que determinamos. 2.633.992.29. 992.29. Muy bien, gracias. Entonces, con ese valor que tenían acumulado, ellos compraron la mina hoy, ¿verdad? Entonces, hoy estamos indicando que el valor actual de la mina son esos 2.633.000. Y vamos a determinar cuánto va a ser el rendimiento anual que va a generar, de acuerdo al valor en que se compró y a los demás datos que necesitamos, ¿verdad? Entonces nos dice que la mina producirá por 20 años, durante 20 años, y al final de ese periodo tendrá un valor de 200,000. Y la tasa de interés que se va a tomar en cuenta va a ser el 10% capitalizable, 4 veces en el año, y desean obtener el rendimiento, la tasa de rendimiento del 15%. Entonces vamos a tener acá el plazo con 20 años, el valor residual nos decía 200,000, la tasa de rendimiento 15%, ¿verdad? Y la tasa, vamos a ver. La tasa es la misma, ¿verdad? 10% capitalizable 4 veces en el año. Entonces tenemos J con 0.10 capitalizable 4 veces en el año. Y vamos a buscar el rendimiento anual. Como tenemos un valor residual, entonces vamos a utilizar la fórmula. Esta, ¿verdad? Rendimiento anual. ¿Cuándo existe
valor residual. Sería de esta forma. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos la fórmula y voy a trasladar los datos. Les pido que me ayuden a hacer las operaciones, ¿verdad? Tenemos 2.633.992.29 por la tasa de rendimiento más 1 más 0.10 dividido 4 elevado a la m, que es 4, menos 1 más 0.10 dividido 4 elevado a m por n, sería 4 por 20, menos 1, menos el valor residual 200.000. Uno más 0.10 dividido 4 elevado a la 4 menos 1. Aquí es otra vez lo mismo, ¿verdad? 1 más 0.10 dividido 4 elevado a m por n. 4 por 20 menos 1. Y acá me indican ustedes cuánto les da el resultado. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? De mi parte, no, licenciada. Muchas gracias. Muy bien, gracias. A mí me salió
435.790.85. Pero no sé si está bien. 790.85. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que haya terminado? Bien. Vamos a dejar ahí la respuesta de la compañera y ustedes verifican, ¿verdad? Pero yo digo que sí está bien. Entonces aquí ya nosotros determinamos el valor acumulado que tiene en la cuenta, solo para recordar. Y ese valor fue lo que le costó la mina, ¿verdad? Y querían determinar cuánto va a producir anualmente. Entonces llegamos al resultado que producirá anualmente 435.790.85. ¿Alguna duda? No, licenciada. Muy bien. Pasemos entonces al tercer ejercicio. Dice, la empresa Montaña S.A. compró los derechos de explotación de una mina en la región del suroccidente del país. Pagó por la mina la cantidad de 8.450.500. Producirá 1.120.000 durante 20 años. El fondo de amortización constituye el 10% anual de interés capitalizable trimestralmente y los inversionistas quieren una tasa de rendimiento del 12% anual por su inversión. Considerando la tasa de rendimiento que los inversionistas quieren obtener y la capacidad de producción de la mina, ¿estará bien el valor pagado por los derechos de explotación? Y considerando su respuesta, ¿qué pasará con la tasa de rendimiento? Comente su respuesta. Aquí nos están dando todos los datos y lo que nos piden es que analicemos si está bien ese valor que ellos pagaron, los 8.450.000, ¿verdad? Entonces vamos a determinar un valor actual. ¿Cuál será el valor real de esa mina, verdad? Eso es lo que ellos quieren ver. Entonces vamos a determinar los datos. Este es bastante sencillo, ¿verdad? Dice, producirá 1.120.000 durante 20 años. Entonces tenemos que el rendimiento es 1.120.000 durante 20 años. La tasa que constituye es del 10%. Capitalizable trimestralmente. Entonces, M es 4, ¿verdad? Y los inversionistas quieren una tasa de rendimiento del 12%. Aquí no nos habla de valor residual, si se dan cuenta, no nos menciona nada de valor residual, ¿verdad? Entonces, no hay valor residual, solo con estos datos voy a determinar el valor actual. Aquí es donde hay que tener cuidado con la fórmula, ¿verdad? Porque ya no vamos a utilizar esta que está acá, sino que vamos a utilizar cuando no existe valor residual, que sería esta primera, ¿verdad? Valor actual o costo del bien agotable. Entonces sería esta primera fórmula la que vamos a utilizar. Vamos a ver si la tengo por acá. No, no la tengo. Entonces la voy a copiar porque no me aparece. Tengo valor actual es igual al rendimiento anual dividido la tasa de rendimiento más
1 más J elevado a M menos 1 dividido 1 más J dividido M elevado a la M por N menos 1. Trasladamos los datos y tenemos el rendimiento que sería 1.120.000 dividido la tasa que sería 0.12 más 1 más 0.10 dividido 4 elevado a la 4 menos 1 dividido 1 más 0.10 dividido 4 elevado a la M por N, que sería 20, ¿verdad? Menos 1. Y ahí tenemos entonces ya la fórmula con los datos. ¿Cuánto nos daría esa respuesta? A mí me dio 8.192.032.05. Igual, licenciado. 8.192.000. 32. 0.32. Punto 06. 06. Muy bien, gracias. Muy bien. Tenemos entonces aquí que compraron, dice, pagó por la mina la cantidad de 8.450.500. De acuerdo a la información que tenemos, la mina dice, ¿estará bien el valor pagado por los derechos de explotación de la mina? Les pregunto. No, Lic. No, ¿verdad? No está correcto. ¿Y qué pasará con la tasa de rendimiento? ¿Será que van a generar el 12%? No, tampoco, porque la cantidad es menor. Menor. Muy bien, ¿qué dicen los demás? ¿Qué opinan? Entonces, Producirá aquí, menos. ajá, aquí ya no es necesario que nosotros determinemos la tasa, ¿verdad? Porque solo nos dice, considerando la respuesta del valor actual, ¿qué pasará con la tasa de rendimiento? Comente la respuesta, solamente hay que agregar un comentario, ¿verdad? No hay que desarrollar otra vez los datos para trabajar y determinar la tasa de rendimiento, ¿verdad? Sino que acá, como vemos, pagaron más, ¿verdad? De lo que valía la mina, que era 8.192.000. Entonces quiere decir que no, como ellos pagaron más de lo que valía, no va a generar esa tasa de rendimiento, ¿verdad? Estaría generando una cantidad menor. Entonces, ¿estamos claros ahí con esa respuesta? ¿Estamos claros, jóvenes? De mi parte, sí, Lic. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, licenciada. Sí, Muy licenciado. bien.
Vamos a analizar este número 4 y aquí nos vamos a quedar, ustedes lo van a terminar. Y si tuvieran alguna duda de los otros 4 que faltan de este laboratorio, pues me pueden preguntar al final o si no, pues el día miércoles también, ¿verdad? Dice, se explotó durante 20 años una mina. Un accionista al recibir sus dividendos, al final de cada año, dice, depositó parte de ellos en un banco que paga el 8% anual de interés. El primer depósito fue por el 20% de las utilidades anuales de la mina y cada uno de los 19 restantes se incrementó en 1,000 con respecto a su inmediato anterior, acumulándose al final del plazo de la explotación 870.500. Calcular el valor de la mina considerando que se agotó al final de los 20 años y el fondo de amortización se constituyó al 10% anual de interés y que se logró un rendimiento para los accionistas del 15% anual sobre la inversión. ¿Cómo desarrollamos este ejercicio? Vamos a ver a alguien ahí que me quiera ayudar. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cómo desarrollarían Sí, este? yo diría, Dígame. igual que el compañero escribió, anualidad aritmética decreciente Ajá, muy bien. para los depósitos. Para los depósitos. Muy bien. ¿Y qué datos tomaría? Los 20 años, los 19 pagos, la diferencia de 1,000. Vamos a ver, permítame. N con 20. Exacto. Diferencia de 1,000. Ujú, Sería creciente, ¿verdad? exacto. Muy bien. ¿Qué más? J igual al 20%. J, 20%. Dice, depositó parte de ellos en un banco que 8%. paga el 8%. 8, ¿verdad? Capitalizable. Una Anualmente. vez. ¿Perdón? Solo uno. Capitalizable 1, ¿verdad? Porque nos dice solamente paga el 8% anual de interés. Entonces la capitalización va a ser 1. ¿Qué más? El primer pago. No sé si se multiplica los 870.500 por el 20%, me dio 174.100. Nos dice acá que acumuló al final del plazo la explotación 870.500. Me dice que lo acumuló. ¿Qué sería ese valor? Valor actual. ¿Valor actual? Monto. Monto, ¿verdad? Porque me dice acumuló. ¿Qué quiero saber yo? ¿Cuál es el valor del primer pago? Porque solo me dice que el primer depósito fue del 20%. Pero ¿cuánto es ese 20%? No sabemos, ¿verdad? Solo nos indica que acumuló 870.500. ¿Nos faltará algún dato? P P. ¿Cuántos pagos serían en el año? igual 1. 1, ¿verdad? Porque me dice que hizo al final de cada año,
que recibía sus dividendos, se le pagaba una cantidad, ¿verdad? Entonces vamos a buscar un primer pago. Entonces aquí lo que vamos a hacer es determinar ese primer pago, ¿sí? Pero el primer pago me dice que es el 20% de las utilidades. Quiere decir que este primer pago que yo voy a determinar es el 20% de las utilidades, o sea, del rendimiento anual, ¿verdad? Para yo encontrar esa respuesta de cuánto es mi rendimiento anual, yo necesito conocer el 100%, ¿verdad? Y ese es el valor que yo no tengo. Entonces, ¿cómo voy a determinar ese 100%? Con una regla de 3. El valor que me dé el primer pago es el 20%. ¿Cuánto será el 100%? No sabemos. Entonces hacemos una regla de 3 y nos va a dar el resultado. Ese valor que nos dé va a ser el rendimiento anual, que es lo que nosotros necesitamos. No sé si me explico. Sí, Lick. ¿Sí? Ahora otra pregunta. ¿Esta anualidad es anticipada o vencida? Vencida, porque se depositó al ¿Vencida? final de cada año. Al final de cada año a él le pagaron sus dividendos, ¿verdad? Y él hizo depósitos en el banco. Pero esos depósitos son anticipados. Porque una cosa es los dividendos que recibió él al final de cada año y otra cosa es la cuenta que él tiene en el banco. O sea, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, los depósitos van a ser anticipados. O sea, le pagaban sus dividendos y el 20% de ese 20%, ¿verdad? Que era el primer pago, lo depositó en el banco. Y a partir de ahí le empezó a generar intereses. Entonces, los depósitos son anticipados. ¿Dudas con este ejercicio? Como aquí lo que me están pidiendo que determine es, vamos a ver, calcular el valor de la mina, ¿verdad? Entonces acá, yo voy a agregar aquí los datos. ¿Qué datos voy a tomar? El rendimiento anual, que voy a determinar aquí con mi regla de 3. ¿Qué más? Me dice se agotó al final de 20 años, N con 20. La tasa de interés es del 10% anual. Entonces tenemos J con 0.10. Capitalización 1, ¿verdad? Y me dice que se logró un rendimiento para los accionistas del 15%. Entonces voy a tomar acá 0.15. Y no me habla nada de valor residual, ¿verdad? Entonces con esos datos yo voy a determinar el valor actual. ¿Cuándo? No existe valor residual. Entonces ahí lo que tienen que hacer es determinar el primer pago. Ese primer pago es el 20% del rendimiento anual que generó la mina. Entonces, para encontrar mi 100%, yo voy a hacer una regla de 3, ¿verdad? Y encuentro el valor del rendimiento anual. Ese valor me va a servir acá en mis datos 2 para que yo determine el valor actual de la mina. Y ahí Licenciada, estaríamos con la respuesta. Dígame. tengo el valor del primer pago, es 11.985.40. Muy bien. Perdón, es anticipada, ¿verdad? Entonces son 11.900.
097.59. $097.59. Muy bien. Entonces, esos 11,000 es el 20%, ¿verdad? 11,097.59. Ese es el 20%. ¿Cuánto es el 100%? No sabemos. Hagamos una regla de 3 para determinar el 100%. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos da? Me dio 55.487.96, pero no sé si lo hice bien. 55,000. 487.96. 487.96. Vamos a ver. Sí, ahí está bien. Entonces, ese valor que nos dio acá ya es el 100% del rendimiento que generaba la mina año con año, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a colocar y vamos a tomar 55,487.96. Y ya con eso yo determino el valor actual. ¿Alguna duda, chicos? Licenciada, disculpe, ¿se acuerda que le había dicho que tenía una duda con respecto al laboratorio especial? Cuando decía, disculpe que ya no estamos en el tema, cuando decía dentro de un mes, eso se causaba diferimiento, porque los pagos eran mensuales. Decía que dentro de un mes se iniciaba un cierto pago. ¿De qué era el pago? ¿De algún préstamo? No Sí, recuerdo. creo que sí. Sí, Ahorita ahí se toma exactamente no me recuerdo. como vencido. Ah, ok. Ajá. Muy bien, gracias. Bueno, ¿quedamos claros con este ejercicio, jóvenes? Sí, De mi parte, licenciada, sí, muchas licenciada. gracias. Sí. Muy bien, entonces solo es de que ustedes los trabajen, ¿verdad? Verifiquen las respuestas ahí. Yo considero que sí están bien, ¿verdad? Pero háganlas, cada uno trate de hacerlo, ¿verdad? Para empezar a practicar. Creo que ese era el único ejercicio que nos hablaba de anualidad, ¿verdad? Según medio le di una leída. Y el de interés compuesto nada más. Creo que de ahí los demás pues ya solamente son ejercicios donde está el tema de agotamiento, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar acá el día de hoy. Y el próximo día, pues estaríamos ya viendo el laboratorio número 5, ¿verdad? En el cual vamos a tratar la manera también de hacer algunos ejercicios para que ahí les quede como repaso y a ustedes les tocaría terminar el laboratorio. El otro creo que sí tiene más ejercicios, ¿verdad? Pero pues pueden iniciar ahí por lo menos a leerlo para ver si tuvieran alguna duda, ¿verdad? Entonces, que tengan una feliz tarde. Gusto de saludarles nuevamente. Nos vemos primero Dios.